Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Somos Telediario, emisión estelar. Transmitimos como siempre desde la ciudad de Guatemala, para Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Y en este 20 de octubre, día en que conmemoramos un año más de aquella gesta revolucionaria del 44, les damos la más cordial bienvenida. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, por supuesto. Un placer poder saludarle una vez más y comentarle sobre los diversos movimientos que se vivieron en este 20 de octubre. Gracias por acompañarnos a Telediario. Hola, Maciel, buenas noches. Hola, muy buena noche. Así es, ya todo el equipo de Telediario está preparado para informarle del acontecer nacional e internacional, así que rápidamente damos inicio con la información. Historia, aspectos positivos, logros y marchas fueron el marco de la conmemoración de la Revolución del 44. Familia Toriello recordó a uno de los principales artífices de la gesta revolucionaria. Policía Nacional Civil redoblará vigilancia en mercados, autobuses y cementerios para el 31 de octubre y 1 de noviembre. Vendedores de la economía informal aprovecharon el descanso de este día. Guatemaltecos ofrecen ventas de piñatas con figuras alusivas al día de Halloween. En el mundo, juez mexicano ordena extradición de Joaquín El Chapo Guzmán hacia Estados Unidos. En Telediario Deporte, Comunicaciones B se impuso en el clásico de la Primera División, el cuadro de Aurora. Vea usted las siguientes imágenes, una nueva forma de operar que han implantado los dueños del ajeno. Este video que verá a continuación fue grabado por un conductor en la zona 4 a inmediaciones del mercado La Terminal. Resulta que un comerciante es despojado de mercadería que lleva en su pick-up mientras espera a que el semáforo le dé la luz verde para poder continuar. Estamos viendo las imágenes en pantalla y es que es en esos instantes cuando se acerca un hombre en la parte de atrás del vehículo de la palangana y sin despertar alguna sospecha roba la mercadería justo cuando la luz verde del semáforo se prende. El piloto ni se percató de lo ocurrido. Lamentable sin duda alguna. Comenzamos con la información y es que hoy se cumplen 72 años del movimiento cívico-militar guatemalteco conocido como la Primavera del 44, que permitió una era democrática en el país. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. La revolución del 20 de octubre de 1944 fue efectuada por militares, estudiantes y trabajadores, quienes lograron el derrocamiento del gobierno de facto del general Federico Ponce Baides, dando lugar a las primeras elecciones libres en el país. La Sexta Avenida, la Novena y la Séptima Avenida. Una de las situaciones que más recordamos es la confrontación que hubo entre los movimientos de izquierda y los movimientos de derecha, o lo que en algún momento se terminó como el conflicto armado interno y que culminó con la firma de la paz en 1996. Clases sociales, obreros, empleados, sin faltar la mujer. Entre los logros de la revolución se tienen el derecho de libre sindicación, huelga y paro, indemnización laboral por despidos sin causa justificada en el Código de Trabajo de 1947, reconocimiento de la propiedad privada, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, voto a las mujeres y autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Todos en Guatemala estamos luchando y tenemos que seguir luchando por un proceso democrático. Hay hechos históricos que nos lo marcan y un ejemplo es cuando el año pasado se dio ese movimiento social que hizo que quienes estaban gobernando
dejaran de estar en el poder porque estaban teniendo actitudes no patrióticas y que por lo tanto de una forma organizada, de una forma voluntaria y con un papel muy importante de las redes sociales se logró ese movimiento del año pasado. Eso nos evidencia y nos demuestra que los guatemaltecos tenemos por vocación el buscar la democracia en nuestro país. Aplausos, vivas y muchas... Con la revolución se inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de clase trabajadora. Frutos que ahora nosotros gozamos y tenemos como deber reforzarlos para que ese movimiento no haya sido en vano. Y es que hace 72 años miles de personas salían a las calles para expresar su inconformidad y lo hacían con el entonces gobierno de turno. De los años 1944 a 1954 se lucharon por las conquistas sociales y educativas del país, generando una reorganización sindical, la Revolución de Guatemala, conocida también como Revolución de Octubre o como el 20 de octubre. Fue un movimiento cívico-militar efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, quienes derrocaron al gobierno de facto del general Federico Ponce Baides. Dio lugar a las primeras elecciones libres en el país y se inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de la clase trabajadora. Por ello, es que en esta fecha se recuerda este grande movimiento para hacer memoria y adherirse a personas que intervinieron en esta época. Y aunque no es como antes, historiadores y analistas aconsejan que se deben dignificar las políticas, ya que en Guatemala hay líderes, pero hace falta participación que tenga un rol de responsabilidad para estos cambios. Sin duda alguna, con la revolución del 44, la sociedad guatemalteca logró favorecerse con algunos de los logros de la gesta popular. Salud, educación, derechos humanos fueron los pilares de la revolución que hoy en día han dado grandes beneficios a la población guatemalteca, aunque estos se han deteriorado. Hay un gran retroceso. Todas esas conquistas sociales y políticas se han ido perdiendo y se fueron perdiendo a partir de manera muy especial con esto de la salud, el trabajo y la organización. Desde los años 80 y 70, con el tema del ajuste estructural, las privatizaciones, esto fue un revés, diríamos, para las prestaciones laborales, para el acceso a la educación, porque tanto, diríamos, la educación como la salud se pretenden en un proyecto de privatización que quita el acceso a las capas sociales para accesar a condiciones dignas de educación, de vivienda y de salud. Creo que hay un gran retroceso con estas conquistas y será, diríamos, el desafío de nuestras generaciones seguir luchando por democratizar el país, por generar condiciones equitativas y por cambiar un sistema político de una clase política. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fue creado para que los trabajadores adquieran un servicio de salud gratuito autosostenible con los aportes del sector laboral. Por ello se les descuenta un porcentaje de su salario mensual. Las escuelas tipo federación renovaron la forma de educación con el pensum, preparación a los alumnos y la amplitud de sus instalaciones. En la actualidad, ese tipo de establecimientos educativos ya no se construyen. El Código de Trabajo fue la normativa para regular los derechos y obligaciones del patrono y el trabajador. Han pasado 72 años de estos grandes logros, por ello es importante recordar a los involucrados de este tiempo. Yo citaría a un Arévalo que dio un paso cualitativo con un antes y un después con nuestra educación, un Arbenz con una claridad política, con principios y valores, defendiendo la soberanía del país a toda costa, un Toriello, canciller de la dignidad por sus principios, sus valores, por su honestidad y su coherencia de vida, y un Manuel Galich, un intelectual orgánico, el verbo de la revolución guatemalteca y el estadista de nuestra revolución guatemalteca. Este 20 de octubre, cientos de personas abarrotaron algunas de las calles de la ciudad para conmemorar tan recordada fecha.
Diversas organizaciones civiles, estudiantes y sindicalistas se unen este jueves en una marcha en conmemoración de los 72 años de la Revolución de Octubre. Los integrantes de esta caminata se reunieron en la Avenida Bolívar, donde participaron estudiantes de la Universidad San Carlos, así como ciudadanos que se trasladan en sus automóviles, incluso taxistas. Este grupo se dirige hacia la Plaza de la Constitución. Algunos sindicalistas se agruparon en la Plaza de la Revolución en la zona 7, quienes rinden homenaje a los mártires de la lucha revolucionaria. Su mayor exigencia es combatir la corrupción en instituciones del Estado. La marcha del 20 de octubre tiene como objetivo demandar varias reformas al Estado, como en salud, educación y en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, así como la exigencia de la continuidad de la lucha contra la corrupción y una solución a la problemática del desvío de ríos. Muchos de los manifestantes también buscan defender los pactos colectivos mediante una revisión de los mismos. En la entrada a la escuela tipo Federación Zona 12 frente al CAMIP y en la calzada San Juan se ubican dos monumentos alusivos a la revolución. Salón 308. ¿Sabía usted que a la entrada de la escuela tipo Federación José Joaquín Palma en la zona 12 y frente al CAMIP zona 13 se ubica el Tríptico de la Revolución, un monumento creado por el escultor quetzalteco Rodolfo Galeotti y colocado en el lugar desde 1945. En ella se encuentran entrelazados la representación de aquellos que apoyaron el derrocamiento de la dictadura de Jorge Ubico. Conmemorar otro año más de esa gesta histórica de la Revolución del 44. Un monumento a ese periodo revolucionario en donde la sociedad guatemalteca se integró en diferentes sectores con un fin primordial, un solo propósito: provocar cambios en ese momento del país. El 20 de octubre de 1966, el Comité Pro Festejos de la Revolución del 44 colocó una plaqueta, pero la misma pareciera que fue hurtada. Otro de los monumentos a la revolución es el que se ubica en la conocida calzada San Juan. En este se lee Calzada de la Revolución 20 de octubre de 1944. El significado de esta calzada es el recuerdo de la revolución de 1944, porque Jacobo Arbenz Guzmán, pues dentro de su pensamiento fue hacer esta carretera y ponerle el nombre de la calzada de la revolución de 1944, y eso quedó enmarcado dentro de la historia. Ahora, cuando pase por estos monumentos, recuerde contarle a sus hijos la historia del porqué de su existencia. ¿Acaso Jesucristo nos mintió? Y siempre dentro de este mismo tema, la familia Torello recordó a uno de los principales artífices de la gesta revolucionaria del 20 de octubre de 1944. Su ejemplo de lucha revolucionaria y patriotismo es lo que quedará de Jacobo Arbenz Guzmán, quien es recordado todos los 20 de octubre, y por ello es de que varias personas conmemoran esta fecha tan importante. También acá existen otros personajes emblemáticos que participaron en 1944 cuando se dio esta revolución, la cual duró 10 años. Visitamos cada una de estas tumbas para llevarle a través de la imagen de lo que recordamos de nuestra patria. Jacobo Arbenz Guzmán perteneció al grupo de militares que protagonizaron la revolución de 1944. Jorge Ubico, reconocido como el último gobernante liberal autoritario en América Latina y por haber mantenido la criminalidad común al mínimo en el país durante su gobierno. Alejandro Córdoba, periodista que dio a conocer los vejámenes cometidos durante esa época y esto le costó la vida. Francisco Javier Arana, incitado a presentar un ultimátum al presidente Juan José Arévalo donde le permitiría terminar su gobierno en 1951, siempre y cuando él fuera el siguiente candidato presidencial. María Chinchilla, convertida en el símbolo de las luchas magisteriales en contra del gobierno del general Jorge Ubico, fue asesinada durante una manifestación pacífica contra el gobernante. Jorge Torello fue uno de los 3 miembros que conformaron la Junta Revolucionaria de 1944 que terminó con los regímenes liberales en Guatemala. El cuerpo de estas personas permanece en el cementerio general. Y en el caso de Torello, su familia recuerda y le rinde homenaje en este día.
Bueno, yo recuerdo a mi padre con su gran entusiasmo por nuestro país. Él siempre fue un gran patriota de corazón, siempre estaba involucrado en temas cívicos y la Revolución de Octubre vino a terminar una férrea dictadura que estuvo por más de 14 años, y con la Revolución de Octubre se abrió una nueva época democrática en el país. Mi abuelo siempre fue un hombre con gran carácter, con gran determinación, muy valiente, un líder nato, y quizá esa personalidad fue lo que nos heredó, ¿verdad? Para mí la celebración el día de hoy siempre es una oportunidad para recordar los principios que sostuvieron y empujaron a una generación de gente revolucionaria. Así transcurrieron las horas en este 20 de octubre, Día de la Revolución, conmemorando muchos guatemaltecos una vez más aquel movimiento histórico del 44. Y vale la pena recordarlo por siempre. Yo creo la Revolución del 44 ha marcado la historia en un antes y un después en la vida nacional aquí en este país. Y hoy, por supuesto, lo hemos conmemorado todos y hemos visto algunas manifestaciones pacíficas que se han realizado en diferentes puntos del país. Y las noticias. Estamos de vuelta. Las fuerzas de seguridad anunciaron el plan que incluye seguridad en mercados y autobuses. La Policía Nacional Civil dio a conocer los planes que se tendrán el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre. Dicho plan consiste en la instalación de operativos en las diferentes rutas a nivel nacional. Además, se redoblará la seguridad en los principales mercados y centrales de autobuses, debido a que muchos guatemaltecos aprovechan estas fechas para viajar al interior del país. Además, se brindará seguridad a los más de 400 cementerios, principalmente en el Cementerio General y La Verbena. Para estos planes de seguridad, se contará con un aproximado de 30.000 agentes, ya que se suspenderán todos los descansos y permisos para tener el 100% de la cobertura en el tema de seguridad. Y mientras unos descansaron, otros se dedicaron a trabajar este día. Ahora hablamos de los trabajadores de la economía informal. No todos los guatemaltecos tienen la dicha de tener un trabajo estable para poder descansar en un día de asueto, e incluso aprovechan cualquier oportunidad para ganarse más centavos y llevar el sustento diario a su hogar. Que sea un día de descanso, hay que trabajar porque si no, no se come. ¿Qué es lo que vende? Frutas. ¿Cómo le va en la venta cuando es un día de feriado? Se vende un poquito y a veces no se vende, ¿va? Pues así es. ¿A usted le gustaría estar en un lugar donde pues hoy le dieran un descanso para poder estar en su casa? Ah, sí, pero como no se puede hacer, porque ¿quién lleva la comida a la casa? Yo que soy una mujer sola ahí. ¿A quién? Nosotros la verdad, como somos de la economía, ahí sí que está uno viendo cómo se ganan los centavos, no podemos descansar. Tenemos que aprovechar el feriado para vender. ¿Qué es lo que venden? Frescos, almuerzos, dobladas de carne. Ajá. ¿La venta es mejor cuando es un día de descanso? Ah, sí, porque bastantes puestos están cerrados, entonces uno aprovecha a lograr vender algo. ¿Cómo le va con la venta cuando es un día de descanso? Pues se vende un poquito, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se siente que tiene que trabajar, aunque sea un día de descanso para otras personas? Ah, cansada. Cansa porque la verdad es que uno no quisiera trabajar, pero hay que trabajar, ¿no? Y es que esto es parte de la economía informal. Ustedes pueden ver acá todas las flores que están acá vendiéndose afuera del Cementerio General. Las personas dicen que ellos lo hacen para subsistir, no tienen un trabajo formal como otros guatemaltecos. Hablemos de otro tema. Taxistas están preocupados con la implementación del servicio Uber, pues aseguran que se verán afectados. La pregunta que surge es, ¿funcionará el servicio Uber aquí en Guatemala? De esta forma, decenas de taxistas han mostrado su rechazo al ingreso de operaciones de Uber acá en Guatemala, ya que consideran que se convertiría en una competencia desleal, ya que no se ofrecen las garantías necesarias para regular este servicio. Nosotros le llamamos simple y sencillo taxis piratas, ya que no se encuentran registrados. Su vecino, el tío, el hermano se va a volver taxista y esto va a venir a crear un desempleo total en el gremio de los taxistas.
La verdad que a nosotros como taxistas nos ha costado estar al tanto de lo que pide la municipalidad, ¿verdad? Para que otros vengan así de la nada. La verdad que sí demostramos nuestro rechazo, pues para que se vaya de Guatemala, más que todo esta empresa Uber. Nosotros vamos a sacar un curso para poderlo poner en práctica y no queremos aceptar que venga alguien que ni siquiera pasa por algún lado para poder trabajar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos evitar y que nos baje menos el trabajo. Otra de las peticiones de taxistas estacionarios y rotativos es que se regule el uso de mototaxis a nivel nacional. También el manejo de lo que se denomina taxis piratas. Estos operan actualmente en la región metropolitana. Ya estamos cansados de que las leyes en Guatemala pues sean violadas, ¿verdad? Y ¿qué le digo yo? Por eso hoy estamos manifestando para a ver qué se puede hacer, ¿va? Para que nosotros los taxistas pues tengamos una oportunidad mejor y claro de vivir, ¿va? Porque esto nos va a venir a afectar bastante. Y si hablamos de otro tema, se cumplen ya 5 meses y el directorio del INDE no ha elegido a su máxima autoridad. Se prevé que en las próximas semanas se realice la convocatoria. Se cumplen 5 meses y todavía el Instituto Nacional de Electrificación INDE no cuenta con un gerente general luego de la renuncia de Jorge Stalin, quien ocupaba dicho cargo. Según se ha detallado por Rubén Morales, ministro de Economía y quien preside el Consejo Directivo en meses anteriores, se trató de reclutar a una persona idónea para estar al frente de este importante cargo. Sin embargo, ha establecido que es necesario que el Consejo Directivo conozca un proceso de convocatoria. En las próximas semanas se estará presentando para que de esta manera se publiquen las bases importantes para todas aquellas personas que puedan ocupar este importante cargo, que tiene que tener conocimientos de comercialización, transporte y distribución eléctrica. Según se ha indicado por Morales, quien ocupa de forma interina el cargo es el licenciado Óscar Oshom, quien está desempeñando distintas funciones en la gerencia general del Instituto Nacional de Electrificación INDE. Cambiamos ahora de tema y es que desde ya todo tipo de disfraces se están ofreciendo por parte de los vendedores en la zona 1 para el próximo 31 de octubre, día de Halloween. Disfraces de lobo, personajes de terror, payasos, los accesorios de los héroes de chicos o grandes y hasta el rostro del candidato republicano Donald Trump se pueden encontrar en los negocios que se encuentran ubicados a un costado del Parque Colón en la zona 1. Vendedores dicen estar preparados para ofrecer a los niños y adultos trajes, pelucas, pinturas y todo aquello que pueda ser utilizado para causar un buen susto el próximo 31 de octubre. Variedades, ¿verdad? Y si no, pues igual se le puede trabajar al estilo que quieran, ¿verdad? Del diseño que quieran. Pueden acercarse de lunes a viernes. Sí, ahí estamos a la orden de lunes a sábado todo el día y días festivos, ¿verdad? También tenemos abiertos aquí. Todo el día estamos a la orden, ofrecemos variedades. Pueden visitarnos enfrente del Parque Colón. Tenemos accesorios de toda clase, pinturas, pelucas, narices, de toda clase tenemos, lo podemos ofrecer. Y si no hay, pues pregunten, aquí tenemos todo a la orden. Estamos preparándonos para las actividades de Halloween, ya tenemos algunos en existencia. Estamos sacando algunas travesuras novedosas. Por si los clientes quieren venir a visitarnos, pues estamos a la orden. ¿Cuáles son los precios, caballero? Vamos a tener en alquiler desde 100 quetzales en adelante. En venta desde 250 en adelante. Manera, ¿cuáles son los que demandan más los guatemaltecos? Pues ahorita, no sé, nosotros sacamos de repente algunos diablitos así novedosos, Pikachu, que es el que podría estar de moda, para que el cliente elija el que le guste. Según comerciantes, los disfraces se alquilan desde 100 a 125 quetzales. Sin embargo, se ponen a la venta varios estilos que van desde los 200 quetzales en adelante.
En minutos, guatemaltecos ofrecen ventas de piñatas con figuras alusivas al día de Halloween. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Tiempo de los deportes en Telediario. Iniciamos con información de la Primera División, los resultados que se dieron en la última jornada y además echaremos un vistazo a una carrera que tiene como objetivo apoyar a los bomberos. El Cuerpo de Bomberos Municipales de Tecpan, en conjunto con empresarios emprendedores de ese municipio, han decidido realizar la primera edición de los 10K de Tecpan Chimaltenango, una carrera que tiene como fin recaudar fondos para recuperar las unidades dañadas. Pues la carrera que tenemos para el 30 de este mes, 30 de octubre, es a beneficio de los bomberos que lamentablemente pues sufrieron un percance, ¿verdad? Y ahí estamos como tecpanecos, ¿verdad? Organizando esta carrera a beneficio de la estación municipal de bomberos de Tecpan. Aquí el grupo de empresarios que nos acompaña, pues ellos se tomaron la delicadeza de ayudarnos porque lamentablemente nosotros tuvimos un percance, más bien dicho las unidades tuvieron percance y lamentablemente un compañero de nosotros falleció. Quiero agradecer públicamente a los señores, los empresarios que están acá por la gran ayuda que nos van a brindar. Domingo 30 a partir de las 7 de la mañana pueden acercarse para hacer calentamiento, pueden acercarse en familia, lo pueden hacer los grandes, los niños, los abuelitos y compartir y hacer esa donación para los bomberos municipales para esta causa y que puedan disfrutar de una mañana deportiva en Tecpan, Guatemala. Así que todos cordialmente invitados, la gente de Chimaltenango, de Tecpan, Guatemala y de todo el país para que nos acompañen en esta fiesta deportiva en favor de los bomberos municipales de Tecpan, Guatemala. En uno de los duelos que más se esperaba dentro de la Liga Primera División del Fútbol de Guatemala, este miércoles se realizó la jornada número 14 y se enfrentaron el cuadro de Aurora y Comunicaciones B, dejando el resultado positivo para el equipo crema, que terminó con el marcador de 1-0, siempre a favor de los blancos. El único gol llegó al minuto 83 por medio de Gonzalo Daluz. En el resto de los resultados así quedaron los grupos. Grupo A, Siquinalá le ganó 2-0 al equipo de Varillas. Deportivo Reu empató a 1 gol con la Nueva Concepción. San Pedro le ganó 5-3 al equipo de Iztapa. Chantla terminó cayendo de local 1-0 ante el equipo de Santa Lucía Cotzumalguapa. Y el equipo de Rosario empató a 1 gol con el equipo de Escuintla. Mientras que en el grupo B así quedaron el resto de los resultados. Misco terminó cayendo de local 3-1 ante Sanarate. Los Gallos de Zacapa le ganaron 3-0 al equipo de Sayacché. La Universidad de San Carlos empató 1 gol con el equipo de Zacachispas. Jocotán le ganó 3-1 al equipo de Quiriguá. Seguimos con más noticias. El Ministerio de Cultura busca implementar una factura electrónica para el pago del ingreso al Parque Tikal. Y es que, Vanessa, todo esto se desarrolla mientras continúa la investigación de posibles anomalías en ese proceso. Uno de los actos de corrupción recién denunciados por el Ministerio de Cultura es el cobro anómalo en el ingreso de parques nacionales. Es por ello que se espera que en Tikal Petén se implemente el pago bancario y que los trabajadores no tengan que recibir dinero en efectivo en los próximos meses. Ahí lo que tenemos son sospechas, es decir, hay gente que viene, gente que nos habla, que hay involucrados algunos trabajadores, no todos por supuesto, guías turísticos, empresas de turismo y otra serie de actores importantes en actos anómalos, pero no tenemos una denuncia formal porque no tenemos pruebas. Lo que estamos es en un proceso de investigación. Si hubiera alguna implicación en algún trabajador, pues obviamente que se encargue la justicia, ¿verdad? Si comprueban de que hay alguna situación en algún trabajador que esté implicado, pues obviamente ya será el Ministerio Público el encargado de llevar todo ese tipo y que la persona pues que salga implicada, pues obviamente defenderse, ¿verdad? Que de qué forma pues está siendo implicado, ¿verdad? O de qué forma está llevando el tema de la corrupción, ¿verdad? El ingreso al Parque Tikal tiene un costo de 100 quetzales y para extranjeros 150 quetzales. Al mes ingresan al menos 16,000 personas. El acuerdo con el Banco del Sistema ya está firmado. Ahorita el retraso que tenemos es que como la emisión de esta factura electrónica lleva a un tema de sistema de computación, pero no pueden hacerlo mientras la Contraloría General de Cuentas no nos dé la autorización. En Iximché, en Tecpan, se detectaron faltantes por más de 60,000 quetzales en el total de ingresos al parque. Se procedió a denunciar penalmente en contra del director de inventarios Edwin Loarca y Julio Socop
cobrador del parque por los delitos de hurto, peculado, malversación, fraude, falsedad ideológica y abuso de autoridad. Autoridades del Ministerio Público han identificado a empresas textiles que contaminan el río Samalá en Quetzaltenango. Y debido a esto, la próxima semana se definirán las sanciones que van a imponer. La próxima semana el Ministerio de Ambiente estará anunciando las sanciones que impondrá a las empresas textiles que identificaron responsables de contaminar el río Samalá en Quetzaltenango. De momento, dicha cartera, con el apoyo del Ministerio Público, evalúan las muestras que tomaron en el área para determinar qué químicos es el que utilizan las empresas responsables de contaminar el río. Posiblemente ya tendremos los resultados, dependemos de los resultados del laboratorio, porque son resultados científicos. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión que no sea técnica científica porque tenemos que ser responsables. Entonces nosotros estamos trabajando en esta semana para trasladarles informe al señor ministro para que sea él el que lo traslade por ser la máxima autoridad del ministerio a los medios de comunicación. El funcionario asegura que se podría solicitar hasta el cierre de las empresas textiles si no cuentan con el estudio de impacto ambiental y por contaminar el río Samalá. Además, indicaron que han detectado que son 10 las empresas que están contaminando el río y están bajo investigación del Ministerio Público. Cambiemos de tema. Debido al hacinamiento en las cárceles del país, la directora de la Defensa Pública Penal aseguró que accionan para evitar que las prisiones preventivas sean la primera opción. Actualmente existen 21.000 personas recluidas en los centros de detención, lo cual ha provocado hacinamiento en las cárceles del país. En este marco, la directora de la Defensa Pública Penal aseguró que ya se encuentran trabajando para poder agilizar los procesos y evitar que la prisión preventiva sea la primera opción y en lugar de esto se pueda otorgar medidas sustitutivas para los sindicados. Aún siendo inocentes. Sí, tenemos aquí que analizar que la prisión preventiva siempre tiene que ser una excepción y la regla debe ser la libertad. En nuestro sistema judicial parece que fuera lo contrario. Se deja a la persona en prisión preventiva mientras que las medidas sustitutivas o la falta de mérito son las excepciones. Esto es una forma que debe de ser modificada, pero también tiene una causa de justificación, que es la inseguridad que todos los ciudadanos viven, y de eso se justifica como el peligro de fuga, la obstaculización para la averiguación de la verdad, para dictar la prisión preventiva. Retomemos el tema de la revolución y en este marco de celebración de los 72 años de esta gesta del 44 se realizó un homenaje a Guillermo Toriello Garrido, defensor de la revolución del año 44. Aquí tenemos el reporte. Como parte de la conmemoración de los 72 años de la Revolución, la CELAC realizó un homenaje a Guillermo Toriello Garrido, el canciller de armas quien defendió la Revolución de Guatemala en la conferencia de la OEA en 1954. Este homenaje consiste en la publicación de su obra completa, que son 6 libros y el discurso de Caracas, y esto los hemos presentado hoy en físico y también le hemos obsequiado al público la versión digital en un CD. Forma parte este acto de la lógica que tiene el Centro de Estudios Latinoamericanos de rescatar nuestra memoria histórica, nuestros políticos ejemplares, la obra de nuestros pensadores ejemplares. Este homenaje forma parte de las actividades de la CELAC en torno al rescate crítico y divulgativo de la memoria histórica de nuestro país. El pueblo de Guatemala, la juventud estudiosa de Guatemala, la obra de estos individuos, ¿no? Los libros que escribieron, los libros que nos dejaron, los libros que pueden constituir parte de la formación de una conciencia crítica, cívica para las juventudes. Y de eso se trata, entre otras cosas. Además, el CELAC, además de hacer estas actividades de divulgación y acervo bibliográfico, pues próximamente ofrecerá una maestría en estudios culturales latinoamericanos, en ciencia. Este material se puede encontrar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.